Gracias. Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, oyentes de la radio, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez en el puesto del deber, a media tarde, con las mismas ganas, con la misma pasión de hacer comunicación y naturalmente con un objetivo: conocer la opinión de nuestra gente, de nuestras autoridades, conocer la opinión del ciudadano, del profesional, del que está ahí en la calle, de los jóvenes, empresarios, políticos, artistas, deportistas, que desde su cotidianidad, ¿no?, también le ponen el hombro a la ciudad y al departamento. Amigos todos, un abrazo para ustedes, muy buenas tardes. Cuando lo vi entrar a la radio le dije, ¿de qué tiempo? Y de verdad, cuando hay un sentimiento de amistad, un sentimiento cultivado a lo largo de muchos años, de verdad que al amigo no hay necesidad de verlo diariamente, sino verlo cuando se presenta la oportunidad, e indudablemente que hay una relación de amistad muy interesante, además una relación muy bonita. Tengo el gusto de saludar a mi amigo, al ciudadano, al profesional, al docente, ¿no?, Marco Antonio Valdivieso. ¿Cómo está, Marco Antonio? Me gusta tenerlo acá en la radio. Buenas tardes y bienvenido. Un apretón de manos, Fabio. Muy buenas tardes a Radio Global, a todos los amigos que nos escuchan. Un abrazo a la gente que trabaja en esta emisora. Y bueno, Fabio, contigo otra vez hablando de... Yo creo que si nuestra amistad es sólida es pues porque confluimos en defender los intereses del departamento, porque no nos callamos cuando tenemos que hablar y decir las cosas como son, lo hacemos. Perfecto. Así le afecte a alguien o no le afecte a alguien, pero especialmente a nosotros, pero somos capaces de decirle al pueblo sucrense, chuquisaqueño y boliviano lo que se necesita saber y lo que se debe saber, sin tapujos. Sin cálculos. Sin cálculos politiqueros. Bueno, al que es corrupto le decimos corrupto. Claro. Al que es una persona sobresaliente, honrada, obviamente siempre para lo bueno estamos para apoyar, pero cuando hay que denunciar, cuando hay que hacer observaciones y cuestionar lo que está mal, nunca nos hemos corrido, Fabio. Seguro que sí, y por ello ponderamos y por ello lo requerimos permanentemente, mi querido Marco Antonio. A ver, si le digo cómo está de salud, preguntar a un joven, ¿no?, a un joven, decir cómo estás de salud hasta suena medio ofensivo, ¿no? Pero con las amargas experiencias, sí. Sin citar absolutamente a nadie, pero en los últimos meses gente joven se nos ha ido, jóvenes sucrenses, chuquisaqueños, que le dieron y que todavía podían darle mucho más a la región, lamentablemente se fueron al encuentro del Señor, ¿no? Entonces, a todos y cada uno de ustedes, de verdad, lo mejor, ¿no? Y a cuidar la salud por sobre todas las cosas. ¿Todo bien, mi querido Marco Antonio? ¿Cómo anda la docencia? Todo bien, estamos en el Bicentenario. El año pasado la universidad ha cumplido 400 años, un gran logro, obviamente, de San Francisco Javier. Estamos queriendo
volver a ser lo que otrora fue la Universidad de Charcas, la universidad que dio prácticamente la academia, que dio la base filosófica, la base principista, desde la academia para el primer grito libertario y para irradiar libertad al continente americano, ¿no? Entonces es mucho decir el que queremos volver a hacer, pero no cesamos de seguir avanzando, no cesamos de seguir adelante. Estamos recuperando sitiales, hemos ya avanzado algunos peldaños y yo creo que vamos a poder seguir adelante. Claro, como ciudadano, siempre hay necesidad de poder fortalecer lo bueno y de cuestionar. No es novedad que hace 10, 15, 20, 30 años la universidad entró en un periodo, no sé si llamado oscurantismo, similar a la Edad Media, pero entiendo que otra vez la universidad está echando las bases, sobre todo en el tema de la investigación, que es muy fundamental en cualquier centro académico. Otra vez está poniendo las bases para revertir aquella situación, y nosotros acá, de una manera muy simple pero respetuosa, pedimos que la universidad sea otra vez el faro que ilumine a Sucre, el faro que ilumine al departamento, la institución que marque el camino que debe seguir Chuquisaca. Y además de una oportunidad decía, cuando hay problemas grandes, problemas de carácter estructural, de toda naturaleza que aquejan a la ciudad de la región, la universidad, sin pensar dos veces, debería convocar, porque ¿quién tiene poder de convocatoria? ¿Quién tiene la autoridad moral para convocar a gobernadores, a alcaldes, etcétera, etcétera, a instituciones cívicas, a instituciones sociales? Es la universidad. ¿Quién podría estar por encima de la universidad? ¿A autoridades de edilicia, autoridades de la gobernación? Politiqueros no. ¿No? Estoy recordando, sin bendecir absolutamente a nadie, pero en torno a la universidad se hizo toda la campaña que hoy sabe Chuquisaca. Claro que no nos fue como hubiésemos querido, porque lamentablemente al frente había un gobierno duro, un gobierno que se enseñó con Chuquisaca en el tema de la Asamblea Constituyente, pero ahí la universidad jugó un rol importante. Fue cabeza prácticamente de las movilizaciones, de las propuestas que tenía Sucre. Queremos que otra vez la universidad vuelva a ser el faro. Bueno, ¿todo bien la docencia, mi querido Marco? Todo bien, ¿Qué como dicta? tú dices, yo estoy encargado del derecho constitucional. Ah, qué bien. De la parte de teoría de la Constitución, es la base del derecho constitucional y también la base del... Cualquier abogado debería saber derecho constitucional y cualquier ciudadano debería conocer la Constitución, Fabio. Ese es el Le artículo... corté la opinión que iba a realizar. A ver, estamos bien, estamos tratando de avanzar. Yo creo, Fabio, que hemos tenido una era oscura. Han sido 20 años desde la Asamblea Constituyente hacia adelante, o sea, desde el 2006, más o menos 2005. Ya van a ser 20 años de un gobierno casi autoritario, ¿no? O sea, lamentablemente, cuando Evo Morales era presidente, nadie le decía nada, ¿no? Todo lo que ha hecho y todo lo que vamos a averiguar, que todavía no sabemos qué han hecho. Algunos dicen que tiene más de 500 millones de dólares en bancos del Vaticano, que puede ser. Ya se le ha acusado de muchísimos delitos contra menores. Se le ha acusado también de enriquecimiento ilegítimo o ilícito. Se le ha denunciado de uso indebido de influencia. Bueno, miles de... Perdón por la exageración, pero decenas de delitos se pueden armar, ¿no? Ahora, nadie hace nada porque todavía no ha cambiado el mismo esquema, Fabio. Seguimos, y la universidad y la sociedad sucrense y nuestras instituciones han sufrido esa etapa de autoritarismo. Era una democracia prácticamente... inalcanzable, ¿no? Yo creo que estamos de a poquito recuperando la democracia, Fabio, porque la imposición de un partido político que ha entrado a arrasar, tenían más de 2/3, ¿no es cierto? Un partido político que ha configurado el entorno, el esquema
político, el tema de circunscripciones, el tema de votación rural, votación urbana, el tema de representación indígena, por ejemplo, sobredimensionado. Es un esquema que siempre va a favorecer al político caudillista, al partido político de turno. Entonces, la universidad y todas nuestras instituciones han sufrido ese embate político. Lamentablemente, nuestra universidad, como la mayoría de nuestras instituciones en el departamento, se han contaminado. Ahora todo es politiquería, ya no está en la mejor institución el profesional más adecuado, el profesional de excelencia, sino está el amigo del político que le ha ayudado a llegar ahí, ¿no? Entonces, ni siquiera están los excelentes profesionales, sino que están los politiqueros o los tirasacos que nosotros decimos, ¿no? Esta gente que no ha llegado por sus méritos, sino a través de política. Casi todas nuestras instituciones se han contaminado. Y la universidad, lamentablemente, en vez de ser el referente, la universidad es una microsociedad, ¿no? Tenemos un órgano ejecutivo, un legislativo, el Honorable Consejo, un tribunal de procesos que hace de judicial, pero pasa por la misma desventura que nuestro Estado, ¿no? Hace muchísimos años ya hay dueños de la universidad, ¿no? O sea, uno entra al rectorado y no se mueve el portero, no se mueve nada en la universidad sin la autorización del rector. Santa Cruz, la Gabriel René Moreno, ya ha cambiado su esquema, ha cambiado su estatuto orgánico, que es la constitución institucional de la universidad, dando más libertad a los órganos de gobierno, ¿no? La universidad ahora ya no depende únicamente del rector, sino que hay un consejo universitario donde no están decanos, no están autoridades, directores, sino únicamente representantes docentes como diputados o como senadores, representantes territoriales por facultad o por población, los demográficos que serán elegidos en su facultad. Vamos a tener, hemos postergado ya, Fabio, en el tema universitario, desde el 2016 está pendiente un congreso, el Congreso de la Universidad, ¿no? Donde representantes, pares, docentes y estudiantes se reúnen para mejorar el estatuto, que es como la constitución institucional. Yo creo que eso le hace falta a la universidad, estamos en un buen momento para realizar esa transición y mejorar nuestra institución a través del estatuto orgánico. Yo sé que con menos concentración del poder, Fabio, ese es el gran problema en Bolivia, caudillos en todas partes, desde los sindicatos, 20, 30 años, ¿no es cierto? Y las instituciones, patriarcas, vacas sagradas que no se mueven en las instituciones. Eso también pasa en la universidad. Lo que hay que hacer es cambiar, darle al gobierno universitario una legitimidad y representatividad, donde cada facultad, tanto reclamamos autonomía para el Estado, pero si no hay autonomía en la universidad, el decano tiene que pedir permiso al nivel central, ¿no es cierto?, al rector para hacer algo en su facultad. El director de carrera tiene que hacer lo mismo. Entonces, esa descentralización, esa desconcentración del poder es lo que no permite el desarrollo institucional. Entonces, le afecte a quien le afecte. En Bolivia necesitamos esa desconcentración del poder. Basta de caudillos, basta de vacas sagradas, hay que mejorar la representatividad, hay que legitimar el poder. Y para eso, Fabio, es necesario lo que en derecho constitucional se llama una reingeniería constitucional. Hay que modificar los estatutos, los reglamentos, para permitir que la gente, así como nosotros, los de base, podamos participar y podamos asumir decisiones y que nadie concentre el poder. Eso está prohibido en la Constitución, por si acaso. ¿Qué es el Consejo Universitario? Debería ser, Fabio, una especie de órgano legislativo, una instancia de representación de los estamentos de la universidad, docentes y estudiantes, ¿no? Ahora, ¿quién domina o quién controla a los docentes? Mira, en representación docente van decanos y van directores de carrera.
que son pues de la misma fórmula que el rector usualmente, ¿no es cierto? Y de representantes estudiantiles van los muchachos de la FUL, que ya no son muchachos, lamentablemente señores. Los de la FUL ya son gente que ya ha egresado, con barba, ¿no es cierto? Que va y dice que representa al estudiantito de a pie que en promedio tiene menos de 20 años, ¿no? Entonces hay mucha politiquería y eso hay que sacar, hay que excluir en la universidad. O sea, hay que decir que lo principal en la universidad es la academia, es el estudio, es la investigación. El vicerrector ha estado tratando de mejorar ese tema de investigación, de ciencia, de publiquen más, bueno. Pero yo creo que el problema pasa por lo que te digo, un cambio estructural, un cambio estructural. Para hacer bien una casa, para que nos entiendan, primero hay que construir, pues hay que conseguirse unos buenos arquitectos, ingenieros y diseñar los cimientos, diseñar las columnas, cuántas habitaciones, un patiecito, no sé, para el juego. Eso es lo que nos hace falta, decidir cómo vamos a devolverle a nuestra institución esa legitimidad y representación. Cómo los estudiantes de base, los chicos de 19, de 20 años, ya no deben permitir que estos viejos, que estos dinosaurios les vuelvan a representar. Entonces me preguntabas por el Consejo Universitario. No estamos representados los docentes y no están representados los estudiantes. Ahí hay una representación politiquera que generalmente se encarga de avalar, de dar el visto bueno a todo lo que decide el rector. ¿Cuál es la definición del Consejo Universitario de acuerdo al Estatuto? Bueno, es un órgano legislativo que tiene que fiscalizar, controlar y aprobar lo más importante, ¿no? Pero como en el gobierno, el Ejecutivo simplemente es un administrador, el órgano importante y más legitimado en el Estado es la Asamblea Legislativa, donde senadores y diputados deberían generar normas para mejorar nuestra sociedad. Pero ¿quién controla el legislativo? Usualmente el ejecutivo. Y el gran problema de Arce ahora es el no controlar el legislativo, ¿no? Porque este legislativo también o tampoco tiene las ganas de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tiene ganas de fundir a Arce, y eso no se hace, pues. O sea, la política, Fabio, la buena política es la crítica constructiva, el intercambio de ideas. El debate. El debate, pues, que presente el Ejecutivo un proyecto de ley y que el Legislativo presente otro mejor. ¿Hace qué tiempo que el Consejo Universitario no cumple esa labor específica que le señala el Estatuto? Mira, hace por lo menos 30 años. Por lo menos 30 años. ¿El Consejo, de acuerdo al criterio suyo, se ha convertido en una especie de apéndice del Ejecutivo? Lo que pasa es que tenemos una tradición caudillista en Bolivia, ¿no? Hay, como te digo, no hay partidos políticos, no hay frentes que vayan a proponer un proyecto de universidad. Hay una persona que tiene su grupo de campaña y a esa persona se le suman los decanos, los directores, grupos de docentes, camarillas que todos conocemos. Y bueno, ese tipo de conglomerados, ese tipo de organizaciones de docentes, de estudiantes, han estado controlando la universidad. ¿Cuál es la misión? Tener el mayor número en el Consejo Universitario para que se aprueben todo lo que el rector o ejecutivo disponga, como se hace en el Estado, Fabio. Se está manejando así. Yo creo que está mal manejado. ¿Por qué? Porque el problema de la universidad es que se están privilegiando los temas politiqueros. Me quiero quedar, quiero volver a ser reelegido, quiero que se haga esto, no quiero que el otro grupo entre, y nadie piensa en la academia, nadie piensa en la ciencia, en la investigación. Bueno, hemos dicho que el vicerrector en su descargo sí ha estado haciendo ese trabajo, ¿no? Hay algunos decanos, algunos directores que sí hacen su trabajo, pero la mayor parte de la vida universitaria es la hegemonía, ¿no? Es yo voy a volver, tiene que volver esta persona, tiene que entrar mi grupo, y bueno, eso es una recirculación del poder
Y bueno, la universidad no es una institución, no es una entidad para que grupos se apoderen de esa institución tan importante, y lamentablemente lo han hecho en la mayor parte de Bolivia, y hayan olvidado el principal propósito de la universidad: formar gente de bien, gente nueva, gente que vaya a aportar al país. De eso se trata. Hace mucho tiempo, 30 años, dice usted que el Consejo Universitario no cumple la labor en el gobierno municipal de un Consejo Municipal, en la gobernación de una asamblea departamental o a nivel superior, el Ejecutivo y la Asamblea Plurinacional. El Consejo Universitario no cumple labor de fiscalización hace 30 años atrás. Y se supone que en la universidad debería haber debate, discusión. Fiscalización, control, intercambio de ideas, consenso. Pensando siempre en llevar por mejores derroteros. Eso es, pensando en la academia. Cada institución tiene un cometido. La universidad es la academia, la ciencia, la investigación. Como tú dices, Sucre, Chuquisaca deberían tener en la universidad a su principal fuente de producción. O sea, ¿dónde están las ideas? ¿De dónde deberían nacer las ideas para solucionar los conflictos? En Chuquisaca se nos va gente, tenemos una economía bajísima, somos el departamento que no tiene desarrollo. ¿De dónde deberían nacer los proyectos? De la universidad. De la universidad. Por eso no nos cansamos de decir aquí en Global, la universidad tiene que volver a ser el faro que ilumine Chuquisaca, que ilumine Sucre y que marque el paso que debe seguir la población. Por eso en algún momento decía, la universidad tiene la autoridad moral que le da la historia, los 400 años para estar por encima de gobernador, de alcalde, de otras instituciones. Y alguna vez lo ha estado, ¿no? Claro. Con el comité interinstitucional. Claro, ha estado a ese nivel. En un tema tan importante como la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Ahí estuvo la universidad. Al principio, un poquito queriendo, ¿no? Pero logramos convencerlo, señor rector. ¿Quién más que la universidad para abanderar un tema que está en el corazón, en el alma, en el ADN del chuquisaqueño, como es el ejercicio de la capitalía plena? Felizmente se aceptó y claro, hubieron algunos problemas, presiones de carácter político, etcétera, etcétera, pero esa es otra historia. Pero la universidad hizo lo que tenía que hacer. Perfecto. A ver, no estaba en el temario, pero la conversación es tan dinámica, ¿no? Tan interesante que había también que estar con algunos cuestionarios para tener una idea de lo que pasa actualmente en la universidad y particularmente el Consejo Universitario, que debe ser una especie de ente fiscalizador, un ente propositivo, claro. no lo que ocurre en una instancia de la que sabemos todos y donde el insulto es de unos y de otros, no hay respeto, se perdió respeto a la población y lamentablemente todo por culpa, ¿sabe de qué? De la división del movimiento al socialismo, que lamentablemente ha embarriado y ha enturbiado la relación entre unos y otros en la institución que todos conocemos, ¿no? Porque también negar esta situación no vale la pena. Bien, a ver, este miércoles 2 de abril el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar elecciones. ¿Convocará? Está reclamando que la Asamblea Plurinacional no ha considerado, no ha aprobado un paquete de leyes que presentó ante la Asamblea. Si este 2 de abril el Tribunal Supremo, en ausencia de esas leyes, no convoca a elecciones el 17 de agosto, ¿qué pasa, doctor Marco Antonio Valdivieso? Yo creo que la gran esperanza de los bolivianos, Fabio, es tener la oportunidad de cortar de una vez esta etapa de oscuridad, esta etapa de autoritarismo que ha vivido Bolivia casi 20 años, ¿no? Y para eso, una transición pacífica, sin violencia, son las urnas. Esa es la primera opción. La otra opción es, yo creo que la que está pensando algún partido político, y hay intereses en esto, que no quieren elecciones. Claro, o sea, a ver, si Evo Morales no va, como lo he dicho y lo sigo repitiendo, Evo Morales no puede ser candidato,
¿no? Se ha prohibido, no solo hay una sentencia constitucional, la 1010, quebrado 2029, antes que los autoprorrogados se autoprorroguen. O sea, legal, legítima la sentencia, dice no puede haber reelección, ni siquiera inmediata y tampoco después de un periodo o más periodos constitucionales. ¿Quién ha sido candidato? Claro? Clarísimo. Además, hay ya no una resolución, sino varias, la 28 quebrado 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice no, cada país. Primero le dice, señor Evo Morales, digo, Colombia consulta, ¿no? ¿Es derecho humano la reelección? Le pregunta el presidente de Colombia a la Corte Interamericana. No, este presidente. En Bolivia nadie se atrevía ni a alzar la cabeza. Claro. No este presidente de Colombia, sino el anterior. El anterior. No, este no hubiese hecho la Este señor, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me fue el nombre del presidente colombiano. Es el actual. Petro. No, este presidente no consulta. No, este va con la ideología del caudillismo. De Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Sí, estamos en esas, Fabio. Mira, el tema va porque el Estado de Colombia le hace la pregunta y le dice, ¿es derecho humano la reelección? Y la Corte le responde no. No hay derecho humano a la reelección. Derecho humano es que uno pueda elegir, participar como elector o elegible, y también explica que cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia, sus características, puede imponer, ¿no es cierto?, las medidas necesarias para garantizar lo que se llama la renovación y la alternancia. Quiere decir que un solo grupo, un solo partido político no se perpetúen en el poder. Y Fabio, lo más saludable para cualquier democracia, hasta en los clubes deportivos, organizaciones de barrios, es no elegir a la misma persona. No elegir a la misma. No es saludable. En ningún nivel. En ningún nivel, Fabio. Y eso está claro. O sea, en ningún nivel. Universidades, sindicatos, clubes de madres, en la Federación Boliviana de Fútbol. Ahí tú sabes las cosas que han pasado. Por eso quería hacer un paréntesis. En la FIFA. Hasta en el deporte, la elección, porque hay mucha guita, hay mucha plata y lamentablemente la plata envilece. En todas inclusive partes, a la gente del deporte. En todas partes. Lamentablemente eso en la universidad, desde que a los universitarios se les ha permitido manejar recursos económicos, han aparecido los Max Mendozas y demás barbudos para denigrar la representación universitaria. No se debe, reiteramos, la reelección no es saludable. La renovación, que gente joven, que gente nueva, que frentes, partidos jóvenes participen, eso es saludable. Y la alternancia, no permitir que los mismos grupitos hagan circular el poder entre sus candidatos y amiguitos. Eso también el Estado, le dice la Corte Interamericana, puede hacer eso el Estado. Y lo que ha hecho el Estado boliviano es eso, a través de la sentencia constitucional 1010 quebrado 2024. Le ha dicho a Evo Morales, no hay reelección de una persona que ha sido presidente 2 veces consecutivas, ni directa ni indirectamente. Así que Evo Morales no es candidato. Y a lo que vamos, si Evo Morales no va a ser candidato, hemos dicho que es un megalómano enfermo de poder, es una persona enferma. Tiene dinero suficiente, Fabio, tiene mucha vida por delante y lo que hace es usar todo su poder para volver a ser presidente. ¿Por qué? Porque él puede, como hemos dicho, se ha hecho un perfil psicológico que he leído, puede incendiar Bolivia, ¿no? Y lo ha pretendido hacer. No te olvides que han habido marchas, que han habido disparos contra policías, que se han matado policías en el Chapare, que nadie entra a su reducto. Hay una republiqueta en el Chapare, eso es muy peligroso lo que se ha tipo México. Exactamente, lo que decimos, eso se llaman zonas de penumbra o de sombra, en México se ha definido así, donde ni la prensa puede entrar, Fabio. Nadie. Ni la prensa, entonces eso es muy peligroso para Bolivia y eso se debe acabar. Tenemos la oportunidad de hacerlo en democracia el 7 de agosto. Si nos permiten llegar a esa fecha, ahí contesto a tu pregunta,
los partidos políticos. Si Evo Morales va a ser descalificado, eliminado de esta contienda, yo te aseguro, va a maniobrar, va a hacer lo que sea para él ser el candidato, ¿no? Incluso ha denostado, ha subestimado a su sucesor natural, que es Andrónico Rodríguez, ¿no? Él mismo ha acusado de traidores a su propia gente por permitir pensar en otra alternativa o posibilidad. Para él no hay plan B, hay solo plan E. ¿Es Evo o no es nadie, ¿no? Y ese es el gran peligro que corre todavía nuestra democracia, porque las elecciones no están pues consolidadas. El calendario electoral se debería lanzar ya esta semana. Este miércoles 2 de abril. Se tendría que lanzar un calendario electoral, pero me temo que aquí hay una pugna política interna, como tú dices, muy fuerte. Si no se lanza la convocatoria para el 17 de agosto, este 2 de abril, ¿se posterga por una semana más? Depende del Tribunal Electoral, creo que tiene que ver con presupuesto, que en eso más estamos en una crisis económica, lo ha aceptado hasta el presidente, no hay dinero para el voto en el exterior, no hay dinero para garantizar ese gran movimiento que es poner una urna en cada recinto electoral, en cada provincia, en cada comunidad, y bueno, es conflictivo para los bolivianos en este momento pensar que yo diría, más por la inseguridad e incertidumbre política. Hemos mencionado a una rémora, un obstáculo hacia las elecciones y la democracia, es Evo Morales, pero hay otro, Fabio, hay otro u otros más, ¿no? Arce, que también creo que ya no va a ser candidato, ya lo está asumiendo y asimilando, pero tampoco quiere perder el poder. Así que si a Arce le conviene postergar las elecciones, si él ve que postergando las elecciones puede tener más oportunidades, lo va a hacer. Entonces el gobierno, a través de su tribunal constitucional, ¿no es cierto?, el mismo tribunal, no ha cambiado absolutamente nada, pese a las elecciones judiciales, creo que se han legitimado más los hurtados y los espadas, ¿no es cierto?, pero no hace absolutamente nada el tribunal sin consultar al gobierno. Entonces, si el gobierno quiere postergar una autoconstitucional, una sentencia constitucional, va a decir, el fulanito ha presentado un amparo y por tanto se suspenden las elecciones. Porque si este 2 de abril no hay convocatoria, automáticamente se postergaría por una semana, pero una semana no sería nada, pero el 24 de agosto significa ya achicar el periodo para un posible proceso electoral de... Las elecciones judiciales. No, a los 90 días, ¿cuántos? 60 ¿Las días. ¿Las elecciones subnacionales? No, las subnacionales son en marzo. Es que suponiendo que nadie gane. Un balotaje. Un balotaje. Suponiendo que nadie gane, si postergan por una semana más, ese periodo para el balotaje se va achicando. No, 3 meses tienen que pasar y 3 recién meses. Convocar. Sí. 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, 3 meses. en algún momento, inclusive, habría el peligro de que esos 3 meses... Hasta diciembre puede ser. No. Septiembre, octubre, noviembre. Diciembre. La posición tendría que ser la primera semana de noviembre, si no me equivoco. Es complejo, Fabio, pensar en nueva recalendarización del tema electoral, pero es peligroso y está ahí latente el peligro. Por eso, la insistencia. ¿Qué pasa si el 2 de abril no hay convocatoria? Se posterga para el 24. Pero ese periodo para ir al balotaje... Lo alargarían hasta el año incluso. No, por eso mismo, alguien me decía... Si no hay convocatoria, la situación se complica para el proceso electoral inicialmente programado para el 17 de agosto. Nuevamente, los enemigos de las próximas elecciones, Evo Morales puede bloquear otra vez, paralizar marchas, no sé, hay siempre fanáticos, Fabio, y hay que tenerles... no miedo, pero hay que tenerles bien identificados a los fanáticos. Así que ojo con Evo Morales. Y el otro tema, el Tribunal Constitucional y el presidente Arce. Son otros obstáculos para estas elecciones. Si hay algún amparo constitucional, alguna acción constitucional, se puede paralizar nuevamente el proceso electoral. Nos interesa, como abogado constitucionalista, conocer su opinión. La ley de equidad, que tampoco se ha aprobado,
para la equidad en el binomio presidencial? ¿Qué opina? Yo creo que es justo, ¿no? Yo creo que es justo. Tanto se ha luchado por la equidad de género que ya se da en niveles inferiores. O sea, diputados y senadores tiene que haber equidad de género, ¿no es cierto? Absolutamente en todo. Pero no se ha logrado eso para el Ejecutivo, para que el gobernador, la gobernadora, el alcalde o la alcaldesa haya equidad de género, ¿no? En este caso, me parece que sería prudente, si es que no lo hacen los partidos políticos, si va una mujer a la presidencia, su vicepresidente debería ser un varón. Y al revés, Fabio, yo creo que si va un varón a la presidencia es un tema de igualdad que una mujer también tenga esa representación en el nivel ejecutivo. Este proyecto de ley está dentro del paquete de que se presentó. ¿Se aprobarán estos? Yo creo que lo que más le interesa al órgano electoral es el tema de su juicio de privilegio. En este momento, ellos por cualquier delito que cometan van a ser tratados como cualquier otra persona, van a ser juzgados, Fabio, por tribunales ordinarios. Lo que ellos quieren es ingresar al juicio de privilegio, al juicio de responsabilidades. Ya están queriendo cuidar también sus cabezas porque, bueno, hay algunas cosas que sí se pueden impugnar, ¿no? A ver qué pasa, porque hay bastantes exigencias, el tema económico, el tema institucional con este juicio de privilegio del órgano electoral y bueno, algunas otras normas que pueden viabilizar la elección para agosto. Pero lo más importante son, como te decía, los obstáculos políticos. Perfecto. ¿No? A ver, oye, interesante la conversación, hemos abarcado prácticamente casi un 40% de la 40% de la programación. Hay todavía, ahora sí volcaremos la página, por lo menos por unos instantes, el panorama de carácter local, porque no deja de ser importante el tema político, la encuesta de Claure, la encuesta de una red de televisión, la gente ahora está prácticamente, ¿qué le digo?, acosada la población por encuestas por acá, encuestas por allá, etcétera, etcétera. Alguien sin ser candidato aparece en el primer lugar y bueno, ¿serán reales estas encuestas? Solo se pregunta uno, ¿no? O responden a intereses políticos, intereses de carácter económico. Pero que las encuestas tienen presencia en todo el mundo, evidente, nadie puede desconocer. Volveremos al tema local. Acá en la radio nos hemos desgañitado, perdón por ese término tan simple, tan de pueblo. Nos hemos desgañitado, por no decir que no hemos dicho, pidiendo a nuestras instituciones, pidiendo a la brigada parlamentaria, pidiendo a la institucionalidad del departamento de la ciudad de Sucre. Felizmente la universidad en su momento salió, apoyó con sus profesionales, le dieron todo el argumento del caso en la configuración de los argumentos para presentar el proyecto de ley de Marco Antonio Valdivieso a la Asamblea Plurinacional, el proyecto de ley Distrito Capital. Oiga, ese proyecto de ley debería unirnos a todos, a la institucionalidad, a la brigada parlamentaria, al comité cívico, porque se trataba de una conquista de carácter económico, una conquista sustentada en la deuda que tiene el Estado Nacional con Sucre y el departamento, una manera de hacer algo por Sucre. No, podía ser una especie de, no digo de jubilación para Sucre, año tras año, un proyecto que elabore la gobernación, un proyecto que elabore la alcaldía municipal, señores del Estado, entre quien entre, falsos socialistas, rojos, amarillos, reaccionarios, fachos, decirle, este proyecto cuesta $1 millón. Y el gobierno, obedeciendo la ley, debería traer $1 millón para hacer realidad un proyecto. Pero nos faltó unidad, como de costumbre, el que me importismo de nuestras instituciones, de nuestra autoridad, hombre, que no supieron, ¿sabe por qué? Por temor a que el jefe, el de arriba, diga algo. Oye, no incomodes, no jorobes, ¿qué estás pidiendo?
mejor te callas. Así es. Esa es la instrucción que habitualmente siempre ha sido en los últimos 15, 20 años, ¿no? No molestar al jefa o al jefazo. Entonces nuestras autoridades doblan las rodillas, se quedan y se hacen a los giles, se hacen al otro lado y no dicen absolutamente nada. Este tema, ley Distrito Capital, debería ser tratado en la Asamblea Plurinacional, apoyado absolutamente para todos. Pero el queme importísimo de nuestra gente hace que esté ahí perdiéndose en el canasto de los olvidos. ¿Se siente frustrado? ¿Cómo se siente Marco Valdivieso al haber puesto ese proyecto de ley en tapete de discusión? Mira, Fabio, como buen sucrense y chuquisaqueño, uno también quiere aportar, ¿no? Dice, bueno, a ver, no hay nadie que proponga un proyecto, no hay nada por aquí ni por allá, a Chuquisaca le prometen todo y al final no le dan nada. Entonces pensé con algo de conocimiento en historia, en temas de economía, yo soy abogado, no me dedico a esos temas, pero Bolivia le debe mucho a Sucre sobre todo y a Chuquisaca, ¿no es cierto?, como departamento. Hemos perdido y hemos cedido, Fabio, nos falta la complementación de este proyecto con un tema histórico. ¿Qué ha pasado con la cesión de territorios? A ver, alguien que sabe algo de hidrocarburos, al Esbonquito dale ese trabajo. Esbonco, que es un buen historiador. A Santa Cruz les regalamos lo que fue la provincia Cordillera. Toda la provincia acero de Chuquisaca, donde ahora están los principales yacimientos, no solo de Chuquisaca, de Santa Cruz y de Tarija, eran nuestros, Fabio, eran nuestros. Esa guerra federal, entre comillas, donde uno de nuestros senadores, Pando, nos traiciona, los chuquisaqueños estamos lamentablemente llenos de traidores, ¿no? Nuestra propia gente, como tú dices, en vez de apoyar, nos traiciona. Por egoísmo o por lo que sea, no apoya algo que en común sería favorable para todos. Mira, hemos perdido territorio, ¿no? Más, alguna vez te he escuchado comentando, Chuquisaca tiene ahora más o menos, ni siquiera menos del 50% del territorio con el que se ha creado. Hemos perdido más de la mitad, quizás creo que hasta el 60% de nuestro territorio lo hemos perdido. Lo hemos regalado a Tarija y a Santa Cruz. A Tarija, a Santa Cruz, hemos perdido hacia Cochabamba. ¿Por qué les hemos regalado? Por el tema del tema federal, ¿no? Del tema federal, sí, de la guerra federal. Para que nos Santa apoyen. Cruz, ayúdennos con gente, con municiones. Tarija, ayúdennos con gente, con municiones. Y el presidente Alonso llevó a estudiantes y obreros de Sucre y nos masacraron allí con Salatevilca en el frío altiplano y ahí perdimos, ¿no? Por eso públicamente le voy a pedir a Esbonco, maneja bien estos datos, cuánto teníamos como Chuquisaca, luego de haber regalado a Tarija y a Santa Cruz, con cuánto nos hemos quedado, para publicar en la página de Facebook y un poquito que se recuerde la memoria colectiva, la deuda que tiene el Estado boliviano con Chuquisaca y con Sucre. Territorio, hemos perdido más de, yo diría 2/3 partes del territorio chuquisaqueño se ha perdido, lo hemos como intercambiado para mantener la unidad del Estado boliviano en esa época, porque había un proyecto federalista de mando. Y los chuquisaqueños peleábamos por el Estado unitario, como hasta ahora somos autonómicos, pero velamos por la unidad. Y el tema de Fabio de recursos naturales, ¿no? Hemos perdido, la última gran pérdida de Chuquisaca ha sido el Incahuasi, por ejemplo. No me recuerdo. Pero es triste, Fabio. Triste. Y a estas horas ya salen algunos temitas, prohibido en el MAS hablar a los chuquisaqueños, mencionar el tema Incahuasi. Pregúntales a los diputados de esa época, ¿no? ¿Quién era la presidente ahí? Era esta Cambita Médico, que fue presidenta de diputados. ¿Montaño? Ella. Prohibido así. No van a tocar este tema. Y como tú dices, obedientes a su patrón político, mustios los chuquisaqueños no han defendido Incahuasi. Si me permite, el poder político del MAS en La Paz se juntó con el poder económico de Santa Cruz. Los
las autoridades de IPFB decían, no se preocupen, aquí en la radio, con mapa en mano, venían, nos decían 40% de Chuquisaca, Incahuasi, 60% de Santa Cruz. Todo ¿no? era nuestro. Y todos creíamos eso. Pero se juntaron el poder político de La Paz con el MAS y el poder económico de Santa Cruz y nos dieron un golpe bajo. Bajísimo, bajo. bajísimo. Ahí hubieron Judas, acá en Chuquisaca. Siempre hay hubieron Judas. traidores. Siempre hay traidores. Fueron a una reunión a Cochabamba, donde los convocó el presidente de ese entonces, y les dijo, les gritó como a sus chicos, ¿no? Y los otros no sabían qué hacer, y a los que deberían entrar, alguna gente cívica del departamento, no los dejaron entrar, pero escucharon cómo los trataron los del Ejecutivo, nuestras autoridades, y nuestras autoridades doblaron las rodillas y dijeron, sí, jefazo, no se preocupe, y en el tema Incahuasi, Chuquisaca perdió 40%. No sé si son 200, 300 millones con los cuales se ha beneficiado Santa Cruz. Chuquisaca también pudo haberse beneficiado. Con Tarija lo mismo. Claro. Con Tarija lo mismo en los porcentajes, la gente que sabe de hidrocarburos. No hemos reclamado retroactivamente. Mira, tenemos hace muchísimo tiempo esa debacle de 20 años, no tenemos quien reclame. ¿Cómo está nuestro comité cívico? ¿Quiénes han sido los Judas? ¿Quiénes han sido los traidores? Pues han estado como senadores, han estado como diputados y están bien parados ahora. Así es, esos traidores están bien, pero la gente que pelea por Chuquisaca, la gente que denuncia, esa gente no tiene cabida. Y es uno de los aspectos, Fabio, para que este proyecto no prospere, es que lo haya propuesto yo. A la gente que maneja la economía, que maneja el poder, a la gente corrupta, a esa gente no le gustamos, no le agradamos los que reclamamos, los que denunciamos los engaños, las mentiras y la corrupción, no les agradamos. Y obviamente no vamos a permitir que en esos proyectos estén los quinceaños, los diezmos y más, ¿no es cierto? Y van a decir, no, seguramente van a poner alguna traba, hay que pensar en otros proyectos. Es más, aquí delante de ti, de Sbonco, de la radio, habíamos dicho, este proyecto no es mío, o sea, una vez que la universidad había apoyado, dijimos, este proyecto que se lo lleve cualquier institución, pero vayan y peleen por este proyecto. ¿Por qué es bueno este proyecto, Fabio? De la noche a la mañana, y me alegro, han aparecido otras propuestas, ¿no? Un proyecto de caminos, otro de represa, hay uno de una vía de no sé dónde, la construcción de no sé qué. Bien. Bien. ¿Por qué? Porque son compatibles. La gente no entiende, creo, o no quiere entender, Fabio. ¿Cuál es la propuesta? Un monto económico anual, 25 de mayo, el Estado va y subvenciona, trae la plata para una propuesta de un proyecto de impacto social, gobernación, alcaldía, universidad, se ponen de acuerdo, tú dirás un año tú, otro año yo propongo, un proyecto para Sucre, un proyecto para Monteagudo, un proyecto para Incahuasi, ¿no es cierto? Lo que sea, pero no decimos qué proyecto. Y ahí está la gente que dice, no, mi proyecto es mejor, el otro, ese no tiene sustento, el mío sí, pero ese proyecto que están proponiendo también va a formar parte. Y lo que tú decías, es una ley comodín, es una ley en un papel de regalo donde cualquier proyecto puede ingresar. Así que el que diga yo tengo un proyecto que es mejor, pues es compatible. Lo único que estamos nosotros pidiendo es que el gobierno asuma esa responsabilidad. ¿Y cómo lo hemos hecho, Fabio? En estados, a ver, como en el Brasil, por ejemplo, en Madrid, en Argentina, las capitales de departamento tienen otro tratamiento, ¿no? Son pues distritos capitales. Se les trata como a verdaderos departamentos, no solo como a municipio, y hay una partida económica adicional, y Sucre merece esa partida económica adicional. Por eso lo hemos llamado Sucre Distrito Capital. ¿Por qué además merecemos? Porque hemos perdido, le hemos regalado territorio a Santa Cruz, le hemos regalado territorio a Tarija con todos los hidrocarburos dentro, porque hemos perdido mucho, hasta en la Asamblea Constituyente hemos perdido de a 2 diputados, de a 1. ¿Qué más vamos a seguir perdiendo? ¿Qué necesita Sucre? Una inyección económica,
alguito más de dinero, recursos para proyectos de impacto social. Eso es lo que se pide. Cualquier proyecto, a los que están proponiendo y tienen buenos proyectos, cualquier proyecto ingresa dentro de este proyecto Sucre Distrito Capital. ¿Qué va a conseguir para el departamento? Como tú decías, una renta perpetua. De aquí hasta el próximo bicentenario van a pasar 100 años y 125 de mayo donde Sucre, Chuquisaca van a recibir plata para proyectos, para generar economía, para generar empleo en este nuestro pobre departamento, ¿no? Pobre gracias a sus malas autoridades, gracias a la falta de unidad, gracias también a la gente que elige a esos traidores, a esos sinvergüenzas que tanto daño le siguen haciendo a Chuquisaca. Entonces, Fabio, este proyecto, esta propuesta, no sé si tendrá alguna cabida, pero yo creo que es la llave para recuperar el desarrollo. Es uno de los Chuquisaca. pocos proyectos viables, ¿no? Pero desde el punto de vista de lealtad a Sucre y al departamento. Acá es consensuar con toda la Asamblea Plurinacional para hacerles entender que en este año del Bicentenario el Estado haga algo por Sucre y el departamento. En esta ciudad se ha generado el primer grito de libertad, ya la gente está cansada de lo mismo. 16 años después en esta ciudad se ha fundado Bolivia, 200 años, como regalito, ¿no? Por eso, con todo respeto. Compensación, con todo respeto, la universidad se dio a sus profesionales para poder enriquecer la propuesta, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley. Una propuesta económica. Ellos han considerado cuánto ha perdido Chuquisaca sin el legislativo y sin el ejecutivo. Cuántos empleos, cuánta plata hemos perdido. Ahora, las otras instituciones, la universidad debería convocar a la alcaldía, a la gobernación, a la brigada parlamentaria y en el marco del respeto imponer a la brigada parlamentaria. Este proyecto de ley tiene que entrar a consideración en el debate, en la discusión en la Asamblea Plurinacional. ¿No? La universidad debería encabezar y debería decir estos proyectos, como este, por ejemplo, que ha tenido el visto bueno de la universidad, debería ser considerado en la Asamblea Plurinacional. Y aquí, amigos de la brigada parlamentaria, esta mañana escuchaba a alguien, un diputado, y decía, en Chuquisaca somos chuluminarias. ¿Y cuánta razón le doy? Nos ardemos, ¿no? En un instante. Y luego pasa el tiempo, nos apagamos, y ese es el espíritu tan típico del sucrense, pero hay que cambiarlo, somos chuluminarias, ¿no? Y un diputado, creo que él mismo desde La Paz decía, ya pues despierten instituciones, presionen desde Sucre para que este otro proyecto, enseguida habló, pueda motivar el interés de otra gente. Bien, ojalá que este proyecto de ley Distrito Capital sea tomado en cuenta por la brigada parlamentaria y haya apoyo de la institucionalidad. Ojalá. Se habla de mesas de trabajo, hubo una reunión aquí en Sucre, se reunieron las instituciones y dijeron esto vamos a pedir, no en compensación, porque querían eliminar la palabra compensación de lo que pasó hace 10, 12 años atrás, cuando Chuquisaca firmó un convenio, 30 puntos, luego de la pérdida de un escaño, y de los 30 puntos no pasó nada. Y como la Global días antes había publicado esa treintena de proyectos, ya nadie quería hablar de compensación. Entonces, ¿qué se hizo? Mesas de trabajo. No hubo nada en esa reunión con el presidente. Destacamos que el presidente les haya dado audiencia a los representantes de Chuquisaca, pero en la reunión no pasó nada. ¿Y sabe cómo terminó? Mesas de trabajo. Y las mesas de trabajo en enero, febrero, marzo no han trabajado, y seguramente las mesas de trabajo van a aparecer 2 semanas antes del 25 de mayo para decir estito, lo trito, promesa y chao después, ¿no? Así es. A ver, quiero tocar otro tema, pero ligado también a Sucre. No tímidamente, no tenemos la fuerza como sucrenses, políticamente hablando, para que un tema X tenga el peso, ¿no? Porque no hay liderazgo político de Chuquisaca a nivel nacional. Desde el año 2017, 2018, la Procuraduría tiene que venir a Sucre. ¿Qué está haciendo en el Alto la Procuraduría? El Alto tiene vocación industrial, tiene vocación comercial.
amigos de Sucre, autoridades, por favor, pediremos al Estado Nacional que la Procuraduría venga y fortalezca el Ministerio Público, ¿no? Pueda fortalecer. Por ahí tímidamente habíamos dicho, porque sabemos que nosotros somos solamente un medio de comunicación, nada más, haremos algo para traer al Tribunal Supremo Electoral. En esa reunión nadie quería poner ni siquiera ¿qué le digo? En la nota que le pasaron al presidente, en el temario, no lo pusieron, y al final en la tarde lo habían puesto de coladita, pero al día siguiente ni se trató con el presidente. ¿Y sabe qué pasó? A la una semana, Chuquisaca se sorprende gratamente. ¿Por qué un chuquisaqueño que está de presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo públicamente, para evitar el acoso, la presión de los partidos aquí en La Paz, estamos proponiendo como pleno del Tribunal Supremo trasladar la sede de La Paz a Sucre? Todos felices, contentos, maravillados, hasta los que se oponían, con una sonrisa medio hipócrita, sí, bien, aplaudiendo, ¿no? Hasta esa gente que no quería escuchar ese traslado del Tribunal Supremo, de la Procuraduría, hasta esa gente aplaudió, pero no de una manera sincera. Y todos sentimos satisfacción porque el presidente, sin cálculo alguno, el presidente del Tribunal Supremo, sin cálculo alguno, porque él podía haber evitado el disgusto con sus colegas, sí, los paceños, pero hubo. Y todos a apoyar, 2 proyectos. Los senadores presentan proyecto de ley. Un diputado presenta otro proyecto de ley. Hasta en eso nos equivocamos. Debíamos haber solamente presentado un solo proyecto de ley. Sunchu luminarias. Ahora nadie dice nada. Es que ya han habido, Fabio, ya se ha parado pues la paz, ¿no? Los asambleístas departamentales han dicho que no van a permitir que ningún órgano ni institución se traslade a ninguna parte, y menos a Sucre, obviamente. Entonces, hay un peso político que tú dices, hay un peso político, y es el número de electores. Y Chuquisaca ya no es pues el departamento ni el tercero ni el cuarto, quizás el sexto, pero ha sido una buena idea de un chuquisaqueño, el doctor Hasenteufel, Oscar Hasenteufel, ¿no? Yo creo que se ha acordado de su región y bueno, es el presidente de la Corte Suprema, ha tenido una vida interesante en nuestro departamento y bueno, se debió acordar que algo puede hacer y es muy positivo que el presidente del órgano electoral haya sugerido el traslado. Y mira, yo te digo, cuando hace esa propuesta, cuando tenía la presión de los evistas, de los masistas encima, todos los días hostigándoles de la Plaza Baroa en La Paz. ¿Conoces la Corte del Tribunal Supremo Electoral? Ahí es. Lleno de masistas, bloqueos, gases, autos. Sucre es una ciudad respetuosa, tranquila, han venido aquí los evistas a tomar el tribunal, han hecho su campamento, aparte de mirarles feo, creo que nadie ha hecho nada, hay que respetar, aunque hay que decirles que tampoco pueden obstruir el paso, ¿no? Pero ha caído bien que el presidente Hasenteufel del órgano electoral haya propuesto ese traslado. Pero no hemos acompañado. Pero aunque acompañemos, Fabio, mira, o sea, hemos dicho, no solo el órgano electoral, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, todos los órganos que tienen que ver con el sistema de justicia deberían estar en Sucre. Eso es ingeniería constitucional, o sea, es decirle al arquitecto, a ver, arquitecto, el comedor dónde tiene que estar, dónde sitúo los baños, eso es natural. En un estado esa estructura, si el ejecutivo y el legislativo están en La Paz y el judicial en Sucre, todo el sistema de justicia debería tener su sede en Sucre. ¿Sabes por qué han trasladado durante la Asamblea Constituyente el defensor del pueblo, la Procuraduría al Alto? Porque Sucre no ha permitido que se apruebe la Constitución evista aquí. Han tenido que escaparse y aprobarla en otro lado. Y como sanción para Sucre, piensa en esto, Fabio, desde que ha habido Asamblea Constituyente, Sucre ha sido postergada adrede, o sea, ha sido un propósito, un objetivo del gobierno masista
el hacer que Sucre ya no desarrolle, ya no crezca, el hacer como una especie de revancha hacia lo que los sucrenses, hacia la rebeldía de los sucrenses que nos habíamos opuesto a que no se toque el tema de capitalidad. Y desde esa época pues nos va a ser muy difícil lograr estos objetivos. Ya se ha parado La Paz y ha dicho no se metan con nuestras instituciones, son nuestras. Y nosotros, chitones, espera que calladitos. en el Alto van a marchar 1 millón de personas y aquí te aseguro ni 50 van a estar en la plaza. Nos falta unidad. Nos falta el sentirnos sucrenses. Si no lo soy sucrense en carnavales, ¿no es cierto? Hay que sentirse sucrense siempre, hay que apoyar a nuestra ciudad. Y yo valoro mucho lo que hace la gente, Fabio, la gente que todavía invierte en Sucre, porque la gran mayoría ya está pensando en salir de esta ciudad y de este departamento. Los que queremos a Sucre, queremos a Chuquisaca, vamos a seguir, Fabio. O sea, estamos en la contienda, queremos mejorar no solo nuestro departamento, nuestra ciudad, sino nuestro país. Y ahí nos vamos a encontrar gente como tú, como yo, que coincidimos, que tenemos estas ideas, la mentalidad amplia de seguir insistiendo en la unidad de nuestras instituciones, en la unidad de nuestras autoridades, porque no pueden hacer lo que les da la gana, tienen que representarnos, hacer lo mejor para el departamento. Bien, hubiese querido tocar otros proyectos, ¿no? De cara al 25 de mayo, sabiendo que ese gobierno ya se va unos 6, 7 meses más, no sé si tenga la capacidad de hacer realidad el tema caminero, el tema Salto Monteagudo da pena. Los chaqueños deben sentir un espíritu de amargura, sí, sí, sí. Porque lamentablemente desde Sucre poco o nada hacemos para poder empujar, para poder presionar al Estado Nacional. Es una deuda que tiene Sucre con el Chaco chuquisaqueño y una deuda del país. El Chaco chuquisaqueño con Monteagudo, Cecillos, Piraimiri, Campo Monteagudo, luego Luis Calvo, etcétera, etcétera, Macharetí, Muyupampa, junto al resto del Chaco, tarijeño, cruceño. El Chaco le ha forzado de plata la billetera del país. Y el país, ¿qué ha hecho por el Chaco? Un trayecto de 60 kilómetros, si no me equivoco, que no podamos hacer realidad porque nos falta unidad, nos falta liderazgo político. No hay liderazgo político, no hay un chuquisaqueño que esté metido en política de, casi digo una palabra, pero diré nomás lo que ponen las gallinas. No hay un líder político capaz de poder decir, señores del Estado, en el marco del respeto, acá nadie está diciendo que vayan a pelear, en el marco del respeto queremos que el Salto Monteagudo se pavimente. Ahora de que busquen financiamiento acá es otra cosa, obligación del Estado Nacional. Queríamos conversar de esos temas, pero veo el reloj y lamentablemente el tiempo se nos Hay una solución para estos temas, Fabio. A ver, ¿cuál? Hay que elegir bien, hay que pensar quiénes van a ser nuestras autoridades. No hay que ir a votar por votar, no hay que ir a votar en contra de, hay que pensar en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra familia, en nuestra economía. Cuando no hay gasolina, cuando sube la canasta familiar, cuando les duele su bolsillo, ¿quiénes son los culpables, Fabio? Cada pueblo tiene el gobierno que merece, ¿no? Estas autoridades las hemos elegido nosotros. Bueno, a mí no me echen la culpa, yo no he votado por muchos. Un abrazo. Mire, qué gusto, le estrecho la mano, le estrecho la mano en signo de amistad y sobre todo reconociendo que Marco Valdivieso todavía, o a Marco Valdivieso todavía no le pusieron la tapa en la boca para poder expresar opiniones aquí, allá. En algún momento le estaba a punto de decir, ¿y no tiene temor de lo que está diciendo? Casi le digo, pero no, evité. Gracias por siempre ser transparente, claro, de pintar, hacer una lectura de la realidad del departamento del país desde el punto de vista constitucional y con ese espíritu cívico chuquisaqueño reclamar lo que nos corresponde, ¿no? Le quedo agradecido, Marco, y a ver si antes del 25 de mayo, a fines de abril, a principios de mayo, para hablar de nuestra Chuquisaca, para fortalecer el espíritu de nosotros, los chuquisaqueños, nos volvemos a sentar y a compartir una manito de charla.
Con mucho gusto, Fabio. Ya Bonco tiene ese trabajo de ver cuánto de territorio ha perdido Chuquisaca y cuánto implicaría eso actualmente. ¿No? Cuánto han dado pues en recursos, en hidrocarburos, esos territorios que eran de Chuquisaca. Claro. Acero era de Sucre, hoy es Cordillera, perdón, Acero de Chuquisaca, hoy creo que se llama Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Todo lo que es Camiri, toda esa zona Chuquisaca. Todo era territorio chuquisaqueño. Tarijeño también a este lado. Es increíble todo lo que hemos dado al país. Sí. Y lo que el país lamentablemente lo negó a través de gobiernos que no interpretaron el sentimiento de equilibrio, particularmente con un departamento que le dio todo al país. Muchas gracias, un abrazo. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo para todos, muy buenas tardes.